Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar acerca de la detección del COVID-19. Introducción. En diciembre del 2019, en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China, se originó un brote de casos de neumonía de origen desconocido, enfermedad denominada actualmente COVID-19. La enfermedad por coronavirus es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Debido a su condición de pandemia, es imprescindible contar con métodos de diagnóstico confiables para la determinación de esta infección viral, lo que se contribuye a su diagnóstico oportuno y además reduce la posibilidad de clasificar a individuos como falsos negativos. El presente trabajo muestra una breve explicación acerca de la acción del COVID en el organismo, brinda información necesaria acerca de técnicas de diagnóstico para el COVID y adicionalmente hace referencia a temas relacionados con las prácticas en el personal de salud y el manejo de la pandemia. Acción del SARS-CoV-2 en el organismo. Para hablar de la acción del virus tenemos que empezar hablando de su estructura, la cual, como observamos, tiene una envoltura de color rojo y tiene proteínas, entre ellas las principales M, E y S. Los coronavirus son una familia de virus que constan de una envoltura proteica, como ya la mencionamos. Este incluye 3 proteínas: la proteína de envoltura E, la proteína de membrana M y la proteína de espiga S. Las dos primeras se encargan del ensamblaje viral, mientras que la S, que presenta un dominio de unión al receptor celular, es la encargada de liberar el genoma viral dentro de la célula que va a ser infectada. Contagio. Como sabemos, el virus se contagia a través de pequeñas microgotitas esparcidas por personas con la enfermedad. Esto puede ser de 1 a 2 metros. Tercero, ataque a los pulmones. El ingreso del virus depende de la interacción entre el vibrión y la célula huésped. La infección es iniciada por la unión de la proteína S con diversas proteínas específicas en la superficie celular. Después, los virus son envueltos, fusionan su envoltura con la membrana de la célula huésped para liberar su nucleocápside. Como podemos observar en la imagen, la célula pulmonar, los alvéolos entran en contacto con los del coronavirus, con la proteína S, y así es como el coronavirus ingresa a nuestro cuerpo. Y se expande. De 5 a 7 días podemos ver que se expande en todo el órgano y también en otros órganos de nuestro cuerpo humano. 5. Finalmente, la activación del sistema inmunológico. Como sabemos, al entrar a un cuerpo extraño, nuestro cuerpo activa nuestro sistema inmunológico, donde trabajan nuestras células de defensa para derrotar al invasor, al agente invasor. Ahora vamos a hablar acerca de las pruebas para detectar el COVID-19. La prueba molecular. ¿Qué es la prueba molecular? Bueno, es una prueba de laboratorio que se puede identificar el virus que provoca el COVID-19 en las secreciones de la parte superior de la garganta, por detrás de la nariz, denominado o se llama esto el nasofaringeo, y en la garganta posterior a la boca, denominado orofaringeo. Esto se realiza con un hisopo y es considerado la prueba más precisa para detectar el virus hasta el momento. Esta prueba identifica el variante del virus. Bueno, actualmente están en estudios y la prueba solamente te indicará si estás infectado con el COVID, más no te dirá la variante. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir desde la infección para que la prueba lo detecte? Los expertos sugieren realizar la prueba de 3 a 5 días después de que pueda haber ocurrido la infección. Es decir, cuando ya esté presentando los síntomas. ¿Qué significa los resultados de esta prueba? Bueno, hay dos, que es el positivo y el negativo. El positivo es altamente probable que estés infectado. Cuando te da positivo quiere decir eso. Sin embargo, esta prueba necesita ser evaluada junto a otros exámenes y los resultados deben ser interpretados por un médico.
Cuando dice negativo, la prueba no detecta ninguna infección. Aún así, esta prueba necesita ser evaluada junto con otros exámenes también para confirmar su diagnóstico verdadero. ¿Qué tan exacta es la prueba? Bueno, esta prueba molecular es considerada altamente precisa y en el caso del PCR, con una muestra obtenida de la manera adecuada, la sensibilidad es del mayor al 99%. La especialidad de la prueba es cerca al 100%. Eh, si no presento ningún síntoma, es necesario realizarme la prueba para la detección del coronavirus. No es necesaria, pero sí es recomendable para poder evitar propagar la infección a los familiares, amigos y colegas, ya que una investigación en la revista Ciencia mostró que 2 de cada 3 contagios de COVID fueron causados por personas quienes no presentaban ningún síntoma y tampoco se habían realizado un diagnóstico previo. La realización de este examen es doloroso. Bueno, la obtención de las muestras no debería de ser dolorosa, pero sí resulta un poco incómoda. Sin embargo, cada una de estas 2 muestras debe durar menos de 1 minuto. Las características más importantes de estas son que detecta si está infectado totalmente, la muestra es por frotis de la nariz y boca, que es el hisopado. El tiempo de entrega varía de acuerdo a las clínicas y laboratorios, pero está entre de 2 a 24 horas y es recomendable del día 3 al 21 desde el momento probable de la infección. Su principal ventaja es la sensibilidad muy alta durante la fase de la infección. Como podemos ver en las 2 imágenes, está el ejemplo del nasofaringeo y el orofaringeo. El nasofaringeo por la nariz y el orofaringeo por la boca. Con respecto a las pruebas de antígenos, son inmunoensayos que se utilizan con mucha frecuencia para el diagnóstico rápido de enfermedades infecciosas. Permiten detectar también la presencia de proteínas de un agente infeccioso en específico. En el caso del COVID-19, la prueba es capaz de detectar las proteínas de superficie del virus. En este caso, la muestra se toma mediante un hisopado nasofaringeo que detecta las proteínas parte del coronavirus y el resultado se obtiene aproximadamente entre 15 a 20 minutos, lo cual lo ha convertido en una técnica muy útil para casos urgentes en los que ha habido un contacto estrecho con el positivo de coronavirus o si se notan los primeros síntomas del COVID-19. Este proceso es rápido, pues no requiere de un laboratorio para su procesamiento, porque es una prueba que se realiza en el punto de toma de la muestra. Por otra parte, tiene una sensibilidad que quiere decir que es la capacidad de detectar sujetos contagiados del 93,3% y una especificidad que quiere decir que detecta casos negativos del 99,4% para personas sospechosas de contraer coronavirus o con síntomas en la última semana. Sin embargo, su sensibilidad va a depender de cuándo se realice la prueba. Lo más óptimo sería realizar esta prueba en los primeros 5 días de cuando se presenten los síntomas o de haber estado en contacto con una persona infectada. Puede detectarlo luego de este tiempo, pero su sensibilidad en los resultados ya disminuye conforme transcurren los días. Prueba serológica. ¿Qué son las pruebas serológicas? Las pruebas serológicas son aquellas tests que permiten conocer la respuesta inmunitaria contra un agente infeccioso, en cual también nos permite utilizarlo con fines diagnósticos o para estudios epidemiológicos. ¿Para qué sirve la prueba serológica? Eh, Estas pruebas permiten saber si una persona tiene la enfermedad después del 7º día de la infección o si tuvo contacto con el virus en el pasado. El resultado se obtiene en menos de 15 minutos porque solo requiere de un dispositivo similar al test de embarazo, mientras que las otras pruebas pueden tomar horas. ¿Cómo se utiliza la prueba serológica? Se realiza obteniendo una gota de sangre del dedo de la mano y colocándola en el dispositivo de la prueba rápida.
transcurridos de 10 a 15 minutos. De acuerdo a las especificaciones de la prueba, aparecen los resultados de forma de bandas en la pantalla del dispositivo. ¿Es confiable la prueba serológica? Si hablamos de su utilidad de las pruebas serológicas, son muy útiles en los estudios de seroprevalencia para determinar de qué proporción de la población tuvo contacto con el coronavirus. No obstante, hay que tener en cuenta que hasta en el momento no se sabe con exactitud cuánto tiempo dura la inmunidad de una persona que contrajo el COVID-19, pues es una enfermedad que está en permanente estudio y todavía no se le conoce en toda su magnitud. Y las pruebas serológicas en el Perú, de acuerdo a la tecnología sanitaria de interés, pues están basadas en el ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas que permite identificar la presencia de anticuerpos frente a la proteína especular trimética en nuestra sangre. Y finalmente, comentar que las pruebas serológicas son específicamente la guía que considera no cuantitativas, donde no son recomendadas para el diagnóstico agudo y manejo clínico, que su rol en estudios epidemiológicos, el cual está siendo estudiado. Buenas prácticas en el manejo de las pruebas. La bioseguridad es un aspecto muy importante que se debe de tomar en cuenta durante la forma y el manejo de la muestra. El personal de laboratorio debe tener entrenamiento específico en el manejo de agentes patógenos bajo la supervisión directa de un investigador competente, según las normas de bioseguridad de cada laboratorio. Se ha considerado que las muestras del tracto respiratorio superior aumentan la sensibilidad de las pruebas moleculares, además de ser más fáciles de obtener. Para la toma de muestra, la OMS recomienda que el material se recolecte con un hisopo de punta sintética y un eje de aluminio o plástico. La recomendación es insertar y frotar el hisopo en la fosa nasal paralela al paladar y esperar unos segundos para permitir la secreción y absorción. Inmediatamente después de colocar el hisopo en un tubo estéril de 2 a 3 mililitros de medio de transporte viral. Para muestras de la orofaringe, se debe frotar la faringe posterior sin tocar la lengua, y luego colocarlo en un tubo estéril de 2 a 3 mililitros de medio de transporte viral. Se ha demostrado que el uso incorrecto de los hisopos puede causar errores en el diagnóstico. Los errores preanalíticos en los estudios pueden ocurrir por 4 causas. La primera es la falta o identificación errónea de la muestra. La segunda, la colección inadecuada o la cantidad insuficiente de muestra por analizar. La tercera, las condiciones imprecisas de transporte y almacenamiento de la muestra. Y por último, la presencia de sustancias interferentes. La viabilidad de la muestra es responsabilidad del personal que la recoge y que debe asegurar la cadena de custodia hasta que dicha muestra llegue al laboratorio. Cuando el laboratorio que realice el diagnóstico no es responsable del proceso de toma de la muestra, deberá solicitar toda la información importante para el manejo, embalaje y condiciones de transporte de la muestra. Además, se debe contar con todos los datos relevantes que permiten la correcta identificación de la muestra, como son el nombre y apellido del usuario o su código, su fecha de nacimiento y la fecha de recolección. Estos y otros detalles respecto al manejo de las muestras de pacientes se han protocolizado debido a su importancia en la condición pandémica actual. El manejo de la pandemia. Las pruebas de detección de COVID-19 han sido y siguen siendo una buena herramienta para la lucha contra la pandemia. Un ejemplo es que acá en el Perú, según los datos estadísticos del Ministerio de Salud, del total de habitantes, que son aproximadamente 33 millones, se procesan 6 millones de muestras en laboratorios públicos y privados en el año 2020 y 2021, de los cuales salieron positivos 758.233 y con resultados negativos 5.597.472. En el departamento de Junín, la cantidad de muestras realizadas durante el año 2020 y 2021 es de 95.990, de las cuales
735 salieron positivos y 80.255 negativos. Esto demuestra que la prueba y los protocolos de seguridad para la obtención, traslado, manejo y utilización de la muestra son de suma importancia para proporcionar resultados precisos e interpretables. A continuación se presentará la encuesta realizada a un médico cirujano encargado del área COVID del Centro de Salud de La Libertad. Buenos días, doctor. Quiero hacerle la pregunta de ¿qué tipo de pruebas es la que se realiza con más frecuencia? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. En nuestro medio, las pruebas que más se están realizando son las pruebas antígenas y las pruebas moleculares, ya que son pruebas para diagnóstico. ¿Y cuál cree que es la prueba más efectiva y cuál es su mecanismo de acción? Bueno, la prueba más efectiva que nosotros estamos viendo hasta el momento es la prueba molecular, ya que la prueba molecular básicamente se basa en la búsqueda del material genético del virus. En cambio, las pruebas antígenas buscan las proteínas. Debemos de tener en cuenta que para la utilización tanto de las pruebas moleculares y de las antígenas tenemos que basarnos tanto en el tiempo, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta que para la utilización de las pruebas moleculares debe el paciente estar dentro del primero hasta el séptimo día de infección, en la fase de infección, y para la utilización de las pruebas antígenas dentro del primero al quinto día de sintomatología. Básicamente nosotros decimos que las pruebas moleculares son mejores ya que básicamente nos emite, nos da respuesta a qué cepa del virus es la que está afectando al paciente, ¿no? Cosa que la prueba antígena no hace. Entonces, la única diferencia entre este tipo de pruebas es también el tiempo, ¿no? Bueno, no es la única, sino es una de las diferencias que tiene, es el tiempo. Las pruebas antígenas, la ventaja es que el resultado sale dentro de 10 a 15 minutos y a cambio las moleculares de 2 a 3 días aproximadamente. Pero el tiempo, el resultado que nos da sobre la cepa del virus, es por eso que nosotros preferimos la molecular. Muchas gracias, doctor. Para finalizar con nuestra exposición, daremos a conocer los resultados de la encuesta que hemos realizado, en las cuales esta encuesta se realizó a 60 personas, de las cuales la mayoría tuvo 16 años y también más de la mitad de los encuestados era del género masculino. Bueno, empecemos con la primera pregunta que viene a ser ¿de qué prueba has oído hablar más? La mayoría de los encuestados dijeron la prueba molecular. ¿En qué prueba confías más? De igual manera, la mayoría de los encuestados dijeron la prueba molecular. ¿Cuál crees que es la prueba más accesible, que es para todo tipo de público y que se consigue más fácilmente? Dijeron que fue la prueba molecular. Después de haber sido contagiado, ¿en qué tiempo crees que las pruebas detectan la presencia del virus? El 45% de los encuestados, que viene a ser la mayoría, dijeron que después de 7 días. ¿Te hicieron alguna de las pruebas o algún familiar le hicieron? El 80,7% de encuestados dijeron que sí. ¿Qué prueba? La mayoría de sí dijeron que fue la prueba molecular. Los resultados que recibiste fueron óptimos. La mayoría de los encuestados dijeron que sí. ¿Cómo calificas el desempeño del personal de salud al momento de realizar la prueba? El 57,4% de los encuestados dijeron que fue bueno, que fue algo decente. ¿Consideras necesario hacerte una prueba incluso si estás vacunado? La mayoría dijo que sí. Y por última pregunta, ¿confías en los resultados de la prueba rápida? Más de la mitad dijeron que no. Y esto es debido a varias circunstancias, como por ejemplo una de ellas es que hubo casos donde se presentó falsos positivos en estas pruebas rápidas. Finalmente vamos a dar las conclusiones del trabajo. La acción del COVID-19 trae efectos perjudiciales para los pulmones, ya que el virus se expande y hace que no funcionen correctamente. En consecuencia, nuestro cuerpo responde a través de una serie de acciones.
Es importante realizarnos una prueba para el descarte del virus y así evitar propagar la infección. Es una manera de prevenir responsablemente el contagio y hasta podemos salvar vidas. La prueba antígeno se podría decir que se relaciona con las demás pruebas, pero sobre todo con la prueba de PCR, ya que ambas pruebas detectan el virus. El PCR, el ARN del virus, y la prueba de antígenos, la proteína del virus. Sin embargo, se diferencian por el tiempo en cual se procesa la muestra y el diferente uso de cada uno de ellas. También se puede decir que todas estas pruebas son útiles y efectivas si se aplican para fines específicos, y en el momento correcto, es recomendable que las pruebas serológicas se utilicen para diagnosticar infección del SARS-CoV-2 durante las 2 primeras semanas. Los protocolos de seguridad son esenciales para todo el proceso de obtención de resultados precisos e interpretables desde la obtención hasta la utilización de la muestra. Esa fue toda nuestra exposición. Gracias.